Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo que tiene el tema número 2, el cual es el Renacimiento y el Barroco. Somos un equipo de 8 personas, se las presento a continuación, y nosotros seremos los encargados de exponerle este tema. Ok. El Barroco y el Renacimiento son dos épocas claves que tienen ideas muy diferentes. El Renacimiento buscó más en lo simple, en la razón, en la armonía y en el humanismo. Y el Barroco buscó algo más dramático, en lo emocional, en lo dinamismo y en el claro oscuro. Sugeiri Castellanos Renacimiento y contexto social y cultural. En la Edad Media la Iglesia Católica controlaba todo, incluyendo la educación y los pensamientos. Cuando llegó el Renacimiento, regresaron a las ideas que tenían los griegos y romanos antiguos, donde el ser humano era lo más importante, igual el conocimiento, la razón y el arte. Esto causó que hubieran varios avances, tanto educativos, creando nuevas universidades, científicos, literarios y artísticos. El Renacimiento cambió la forma de pensar de la humanidad, puso al ser humano como el centro de la Tierra lo más importante e impulsó las artes, ciencias y educación y debilitó el poder de la Iglesia Católica. Los dejo con mi siguiente compañera. Kendra Monroy, literatura pre-renacentista italiana. Este periodo, que es la antesala del Renacimiento en Italia, se caracteriza por ser un puente entre la mentalidad medieval y el humanismo que estaba por venir. Los tres autores más destacados son, número uno, Dante Alighieri de 1265 a 1321, con la obra maestra La Divina Comedia. Originalmente se llamó Comedia, luego se le añadió el título Divina por su grandeza. Narra el viaje de Dante por el infierno, purgatorio y el cielo. Número 2, Giovanni Petrarca, de, mil, de 1304 a 1374 con la obra maestra El Cancionero. La obra se centra en su vivencia amorosa por su amada Laura. Número 3, Giovanni Boccaccio de 1313 a 1375 con la obra maestra El Decameron. La obra se centra en una colección de 100 relatos históricos, cómicas y sarcásticos. María Sosa, el Renacimiento inglés. El Renacimiento inglés se desarrolló entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVII. Fue influenciado por el humanismo renacimiento europeo. A diferencia de Italia, se destacó la pintura, la... En Inglaterra lo que se destacó fue la literatura, el teatro y la música. Durante el reinado de Isabel I, el teatro se convirtió en el fenómeno social y cultural más representado. Las obras representadas primero se hacían en las posadas, en los patios de las posadas, hasta que en 1576 se construyó el primer teatro, seguido por el Goble, donde más tarde ahí trabajaría William Shakespeare. El teatro en esta época mezclaba la tragedia, la comedia, la música y la danza, y rompía las reglas clásicas de ese tiempo. Los papeles femeninos no eran actuados por mujeres, sino eran actuados por jóvenes, ya que en ese tiempo las mujeres no podían actuar. El máximo representante en esta época fue William Shakespeare. Él fue el autor de 36 obras y 154 sonetos, que exploraron las emociones humanas con personajes como Hamlet, Otelo y Lady Macbeth. Su producción se divide en 4 etapas: dramas históricos, comedias, tragedias y obras finales llenas de esperanza. El Renacimiento inglés terminó en 1642, cuando el Parlamento puritano cerró los teatros, marcando el fin de esta etapa más brillante de la literatura universal. José Martínez, el barroco y sus características. El término barroco anteriormente se utilizaba para nombrar algo irregular, imperfecto y desordenado. Actualmente se ocupa para mencionar algo confuso o exagerado. También se dio en unos países de Europa, como Praga, España, Italia y Francia. Esto se dio en el siglo XVII y siglo XVIII. Esta época celebraba mucho el lujo y los excesos. El arte y la literatura de esta época demostraban mucho lo decorativo
y lo emocional, dejando de lado lo útil y la razón. Lo extraño en esa época causaba furor y placer. También se vio mucho en la estética que los artistas se dejaban guiar por su imaginación, no tanto por lo externo, sino por su cabecita. La psicología y la realidad dejaban ver a las personas sus necesidades, sus placeres y cómo ellos se desenvolvían. Esto dejó de lado lo que se consideraba antes belleza ideal. El lenguaje usó formas nuevas y experimentales, recopilando palabras antiguas y mezclándolas con obras literarias. Los temas sobre la gente trataban mucho de las tradiciones, culturas, carnavales y chistes. Eso también dio paso y fue una prioridad importante para lo que fue el arte en esa época. La literatura también se dejaba guiar mucho por el sonido de las palabras, no tanto por su significado, sino por cómo se escuchaba y el deleite a los oídos, las características de la literatura barroca. El barroco se separó del Renacimiento y dejó de lado la belleza que se consideraba antes clásica. Los protagonistas fueron personajes de la vida cotidiana, dejando de lado los personajes históricos y personajes míticos. Su estilo se guiaba mucho por la simpleza y, digamos, la vida cotidiana. También hacía un contraste con lo que la persona sentía por dentro y lo que expresaba por fuera. Este periodo o esta época se caracterizó mucho por lo novedoso, las emociones y también por lo exagerado. También se dio mucho lo que se dio la exploración humana, la psicología, los placeres. También esto priorizó mucho la belleza formal y lo que se consideró efecto dramático en la simpleza y la razón. Linza y Hernández, siglo de oro español. Fue una gran época de gran esplendor que se, que, es- que se produjeron en los siglos XVI y XVII. Aunque existía la pobreza en el pueblo, se produjeron obras muy importantes para la literatura española. Uno de los géneros más cultivados es la prosa, que se desarrolló en tres variantes: des- prosa de ficción, prosa didáctica y relatos de indias. Las principales novelas de la no- novelas del siglo de oro español se clasifican así: novela sentimental, centrada en el amor apasionado, ejemplo, Cárcel de amor; novela pastoril, inspirada en la poesía bucólica con pastores que expresan sus penas de amor, ejemplo, La Diana o la Galatea; novela bizantina, mezcla aventuras, viajes con finales felices, ejemplo, Persiles y Sigismunda; novela marisca, protagonizada por moros, caballerescos y galantes, ejemplo, Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa; novela de caballerías, presentada en caballeros andantes que luchan contra el mal y defienden el honor y el amor, ejemplo, Amadís de Gaula; novela picaresca, de carácter realista y satírico, que muestra la vida de un pícaro sirviéndoles a sus amos para sobrevivir, ejemplo, El Zarío de Tormes. Eliu García, La prosa. El panorama literario del periodo incluye al Siglo de Oro, destacando a Miguel de Cervantes y su obra cumbre Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Paralelamente, el pensamiento de la época impulsó el género del ensayo de carácter didáctico, con figuras como Baltasar Gracián. Por otro lado, el descubrimiento de América generó las crónicas de Indias, relatos históricos escritos por conquistadores y clérigos como Bernal Díaz del Castillo en 1492 a 1581 y Fray Bartolomé de las Casas. El objetivo de estas crónicas era informar la realidad del continente, como paisajes y costumbres. Mía Méndez, teatro. El teatro en el siglo español se dividió en dos grandes épocas. La primera fue en el siglo XVI. Esta fue técnicamente rudimentaria, ya que carecía de perfección y de cohesión en sus escenas. Uno de los autores que destacaron en esta época fue Lope
de Rueda y Juan de la Cueva. En el siglo XVII fue la gran época del teatro, ya que en esta el teatro llegó a ser el género más popular usándose para exponer problemas sociales. Estos se presentaban en corrales de comedia frente a masivos públicos, presentándose temas como la vida social, la religión y la vida. En el teatro hubieron tres grandes maestros que fueron Lope de Vega, que fue el considerado fundador del Teatro Nacional Español y fue uno de los autores más productivos. El segundo autor fue Pedro Calderón de la Barca, que se basó en temas religiosos y de honor, y Tirso de Molina, que destacó por sus comedias y por ser discípulo de Lope de Vega. Jamie Harkin, la lírica. La poesía en el siglo XVI tuvo dos grandes influencias. La primera fue la italiana, introducida por Garcilaso la Vega y Juan Boscán, que trajeron nuevas formas poéticas como el soneto. La segunda fue la mística o la religiosa, donde destacan autores como Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, quienes expresaban a través de sus poemas el amor a Dios y la unión del alma con lo divino. En el siglo XVII aparece el barroco, que se dividió en dos corrientes: el conceptismo, que es representado por Francisco de Quevedo, que usaba un estilo breve, ingenioso y con juegos de palabras; el culteranismo, representado por Luis de Góngora, que se caracterizaba por usar un lenguaje muy culto y lleno de metáforas. Finalmente, en América se destacó Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora novohispana considerada la figura más importante del barroco hispanoamericano. En conclusión, la lírica en estos siglos nos muestra la evolución de la belleza italiana y la espiritualidad mística, hasta el ingenio y la complejidad del barroco. Muchas gracias. 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 Gracias.